el Evangelio según San Juan, vimos versículo 1 hasta el versículo 18, todo el prólogo, una introducción que Juan nos hizo. Ahora sí, Juan nos está dando la bienvenida confiadamente al Evangelio. Ya Él nos dejó saber durante las 5 semanas la deidad de Cristo, que el Verbo se hizo carne, la encarnación de Cristo. Vimos también acerca de cómo es importante que los cristianos no neguemos la deidad de Cristo. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? La deidad de Cristo. Y también vimos parte de Juan. Entonces, amados hermanos, a manera de introducción, a mí me gustaría empezar este sermón leyendo las palabras en los años 1521 en la dieta de Worms con Lutero. Y dice, en 1521, el joven emperador de Sacro Imperio Romano, Carlos V, convocó a Lutero para que apareciera ante la dieta de Worms en Worms, Alemania, para que retractarse oficialmente al monje. Renegando, se le mostraron sus libros enfrente de una mesa grande. Luego se le preguntó a Lutero y se le reitera de las enseñanzas de los libros. Al día siguiente, Lutero respondió con sus palabras ahora muy famosas: a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras, o por una razón clara, porque no confío, él dice, no confío ni en papas ni en consejos, únicamente, ya que estén bien sabido que ellos a menudo se equivocan y se contradicen entre sí mismos. Estoy obligado por las Escrituras, que he citado. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo, ni quiero, ni deseo retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Estas desafiantes palabras se convirtieron en el grito de la batalla de la Reforma. Carlos V condenó a Lutero como un hereje y puso un alto precio en su cabeza. Cuando Lutero dejó Worms, tuvo 21 días para pasar de forma segura de Wittenberg antes de que cayera la sentencia. Mientras estaba en camino, algunos de sus seguidores, temiendo por su vida, lo secuestraron y lo llevaron al castillo de Wittenberg. Ahí estuvo oculto hasta la vista del público durante 8 meses. Durante ese tiempo de encierro, Lutero comenzó la traducción de la Biblia al alemán, el idioma de los plebeyos o del pueblo. A través de este trabajo, las llamas de la Reforma se extendieron aún más rápido. El 10 de marzo de 1522, Lutero explicó, note bien esto, el creciente éxito de la Reforma en un sermón. Y él dice lo siguiente: con una fuerte confianza en la palabra de Dios declaró: simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. De lo contrario, no hice nada. Y mientras dormía, la palabra debilitó tanto al papado que ningún príncipe o emperador le infligió tales pérdidas. No hice nada. La palabra hizo todo. Lutero vio lo que Dios lo había usado como un portavoz de la verdad. La Reforma no se fundó en él y en sus enseñanzas, sino solo en la base inquebrantable de la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, que la palabra de Dios es la que regenera, cambia al hombre, le da al hombre la guía para seguir caminando a través de la vida cristiana, lo llama a la fe y al arrepentimiento, nos condena del pecado, nos exhorta a la vida santa, a la vida piadosa. Esa es la palabra de Dios, el testimonio de la palabra de Dios. Pero en este caso, hermanos, nos toca ver el testimonio de Juan el Bautista. Yo he titulado el sermón El testimonio de Juan el Bautista, la humildad en el servicio. Y quiero que vea conmigo el versículo primero, el 19. Leamos. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle:
¿quién eres tú? Note, cuando los judíos, si usted lo lee así nomás de pasado, usted dice, wow, mira, el pueblo de Israel lo envió. Enviaron estos dos tipos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, enviaron estos dos tipos a que cuestionaran a Juan. Pero no. Lo que quiere decir que los judíos es la Corte Suprema de Israel. ¿Y quién era la Corte Suprema de Israel? ¿Quiénes estaban ahí? Por ejemplo, se componía de 71 personas en la Corte. Y es como lo que vemos hoy aquí en Estados Unidos. La Corte Suprema con todos sus representantes, lo que sea, yo no conozco mucho de eso, no voy a hablar, no me voy a meter ahí, pero estaban todos ellos, todos llenos de los levitas, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, todos aquellos que conocían perfectamente la ley, la Torá. Y ellos estaban al cargo del pueblo para que el pueblo cumpliera lo que la ley decía. Esta Corte Suprema juzgaba, condenaba y algunas veces, y creo que muy seguido, mataban. Condenaban a muerte por violar la ley mosaica. Luego dice, enviaron sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Quiénes son los sacerdotes, hermanos? Los sacerdotes eran, si usted lee el Antiguo Testamento, eran aquellos que estaban sirviendo en el templo, aquellos que ofrecían sacrificios de vez en cuando, una vez al año, podían ser intermediarios entre Dios y el hombre, pero eran ellos. Y ellos habían ido a cuestionar a Juan. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos un primer grupo, la Corte Suprema de Israel o la Corte Alta, envía a los sacerdotes a que cuestionen al Bautista. Y de aquí para adelante, hermanos, me gustaría, para evitar tanta confusión entre ellos, Juan el Evangelista, Juan el del Evangelio y Juan el Bautista, vamos a nombrar a Juan como el Bautista. Y ahí lo vamos a dejar. Entonces, todas las veces que me refiero es Bautista. Ya usted sabe a qué me refiero a él. Entonces esta corte envía a los sacerdotes a investigar y cuestionar a Juan con la pregunta, ¿quién eres tú? Pero no solo ese grupo, también los levitas fueron enviados. Y usted sabe quiénes eran los levitas. Ellos también eran encargados dentro del templo de servir con instrumentos. O sea, en otras palabras, con la adoración a Dios, servir y asistir a los sacerdotes también en el templo. Y estos también habían ido. Entonces, ¿qué estamos viendo hasta aquí? Que la corte de Israel envía a dos de sus mejores bandos a cuestionar a Juan el Bautista. Y la pregunta primera es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Juan? Nosotros estamos aquí, Juan, para que tú nos des respuesta de quién eres tú. No sé, imagínense por un momento que venga algún oficial o en algún encargo con ustedes o conmigo y lo cuestionen, ¿quién eres tú? Ni siquiera le han pedido identificación. ¿Quién eres tú? Y hermanos, para responder esa pregunta, a mí me gustaría que fuéramos por un momento al libro de Isaías, capítulo 40, para tener la primera defensa que me gustaría dar de quién es Juan. Isaías, capítulo 40, es el Antiguo Testamento, perdón, capítulo 40, versículo 3. Y me gustaría que alguien en la audiencia, si pudiera leerlo, se lo agradecería. Isaías 40, verso 3, hermano, por favor. Hermano, puedo leerlo en inglés, no importa. Versículo 3, capítulo 40. ¿Alguien que lo tenga por ahí ya? Isaías 40, versículo 3. Uh-huh. Bueno, lo leo. Una voz que clama en el desierto, una voz que clama, preparad en el desierto el camino del Señor, allanar en la soledad calzada
por nuestro Dios. Ese era Juan, una voz en el desierto, una voz que clama preparad camino del Señor. Pero sin embargo, note el versículo 20 y dice, y él confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Miren, ni siquiera Juan le está diciendo, mira, sí, yo soy yo soy Juan, mi apellido tal, mi papá es tal, mi mamá es tal. Él no les está diciendo nada, él les está diciendo el Cristo. Ahora, hermanos, y no se me despegue, no se me pierda. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era hijo de Zacarías. ¿Zacarías quién era? Era un profeta y era un sacerdote, servía en el templo. Por razón le tocaba ser a él sacerdote también. Ya tenemos el primer título de Juan. Juan es sacerdote, Juan el Bautista es profeta, y por parte de su mamá, ¿quién era? Su mamá, Elizabeth, pariente de Aarón, levita. Entonces tenemos otra vez Juan con sus títulos. Juan es profeta del Nuevo Testamento, profeta de Cristo, profeta de Dios. Los profetas hablaron de él. Juan es sacerdote, Juan es levita. Todos esos títulos, pero él no los sacó. Y él no dijo, yo soy eso, yo soy lo otro. No, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Pero ¿por qué Juan responde así? ¿Y por qué no les dio la respuesta que yo les brindé en este momento? ¿Por qué Juan les pregunta? Una cosa, pensemos, en ese momento ya ha pasado el periodo de los 400 años. El hermano que está en teología bíblica sabe lo que pasó durante esos 400 años, que es nada. No, Dios no habló. Entonces ya hay revelación. Pero en este momento Israel está pasando una situación política donde la corona la tiene el Imperio Romano. Ellos están siendo oprimidos, tienen el yugo romano en sus cabezas, están siendo restringidos. En otras palabras, hermanos, no sé si se les viene a la mente la palabra, les quitaron la libertad religiosa al Imperio Romano. No podían hacer mucho de lo que podían hacer antes. El Imperio Romano tenía la corona, tenía el reinado. Y ellos, los de la corte suprema, los judíos, los sacerdotes y los levitas, estaban interpretando constantemente y estudiando las profecías mesiánicas. Y ellos sabían que en ese momento era el momento justo y momento preciso para que el Mesías apareciera en la tierra y lo rescatara. Y Juan les dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el Salvador, yo no soy el Cristo. Por eso Juan le responde así, les hace una confesión. Ni siquiera le dice, y le respondió, el autor no usa esa palabra, él lo puso a la palabra confesó, dijo, proclamó. Yo no soy el Cristo. Verso 21. Y le preguntaron, otra vez, segunda pregunta de los judíos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿Sí qué? O sea, ¿no me has dicho quién eres? Entonces, ¿qué? ¿Qué contigo? ¿Qué pasa contigo? Y hacen una tercera pregunta. ¿Eres Elías? ¿Tú eres Elías? ¿Por qué preguntaban que si era Elías? Mire, vamos al Antiguo Testamento otra vez. Perdónenme, Mateo 17. Vamos a Mateo 17 y vamos a leer el versículo 2. Piensen en la pregunta, ¿eres Elías? Pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer o sufrir en sus manos. Ya Elías ya vino. Sí, él era Elías. Pero ahora, hermanos, pónganse a pensar por un momento en los zapatos de la corte de Israel.
ellos están esperando al Mesías. Y ellos piensan que Juan es el Elías que había de venir, porque ellos preguntan qué era Elías. Recuerden, ellos quieren un libertador, ellos quieren un salvador, ellos siguen hasta la fecha esperando un salvador. ¿Eres Elías? ¿Por qué Elías? Elías tenía un poderoso ministerio en el Antiguo Testamento. Milagros, señales, de todo. Profecías, fuego, un hombre valiente, un siervo fiel al Señor, que caminaba en integridad. Eres tú. ¿Saben por qué querían que si él era Elías y dijera que sí, soy Elías? Para tomarlo, agarrarlo, llevárselo con ellos, y ahora le vas a profetizar al Imperio Romano y le vas a decir que nos suelte, que nos deje. Queremos nuestra libertad religiosa. Eso no iba a pasar. Ni Elías iba a ir con ellos, ni los iba a obedecer. Yo te voy a ver por qué mi argumento. Y lo dice, y él dijo, no soy. Versículo 21, Juan 1. No soy. Yo no soy Elías. El espíritu de Elías reposaba sobre Juan. El mismo espíritu que reposó sobre el profeta Elías reposaba sobre Juan, el Bautista. Pero Juan dijo, no soy. Yo no soy. Ya llevamos dos. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el que va a venir a salvarlos. Ni soy el profeta tampoco que va a venir y va a exhortar a los reyes. Porque recuerden, los profetas iban y venían contra reyes. Yo no voy a ir ahí. No es mi problema. Esto no es el problema ahorita. Esto no es lo que venimos a resolver. Entonces le preguntan, la cuarta pregunta. ¿Eres el profeta? El profeta. Y él respondió, no, tampoco soy ese. Pero ¿a quién se referían los judíos cuando le dijeron, eres el profeta ahora? ¿A quién? Si Elías era profeta, ellos estaban pensando en Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 18, versículo 15, leo. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Verso 18. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que les mande. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los judíos estaban esperando no solo un libertador, alguien que lo rescatara del yugo, literalmente del yugo de los romanos. Ya vieron, Juan no es el profeta, Juan no es Elías. Él no va a venir y le va a reprochar a los emperadores sobre el pecado que están haciendo. Después, más adelante lo va a hacer, pero sobre un pecado sexual. Solamente es la única vez que se ve a Juan exhortando a un emperador o a una persona en el cargo. Pero ninguna vez como los profetas del Antiguo Testamento. Y en este caso, si Juan hubiese dicho, sí, soy Moisés. Sí, soy el que Moisés dijo, soy yo, soy su libertador, tómenme. ¿Se imagina la cosa tan tonta que hubiese pasado en ese momento? Lo toman, lo llevan y lo hacen el libertador, y aquí está nuestro libertador. Fuera de aquí, Herodes, con todo y tus parientes, Herodes, fuera, vete. Pero Juan dijo, no, yo no soy ese. Y miren las preguntas, dinos algo, entonces, ¿qué? Mira, ni nos dices de dónde eres, ni quién eres, ni eres el profeta, imaginen, pónganse en sus zapatos de esos tipos. No nos dice nada. El tipo no nos está diciendo nada. Ellos querían que él dijera que sí, para entregarlo y llevarlo y hacer todo lo que ellos querían hacer. Querían urgentemente un libertador, querían urgentemente un salvador, pero no un salvador de sus almas y de sus vidas.
Ellos querían que les quitaran la opresión. Hermanos, es tan peligroso buscar al Señor para que me salve de mis problemas y no buscar al Señor para que me salve de mi pecado, de la ira venidera. Es peligrosísimo buscar al Señor. Mira, sácame de este problema, hazme este favor y se acabó. 3 meses después me lavo las manos, me olvido de ti. Eso no es el Evangelio. Eso no es correcto. Eso es peligroso. Señor, vengo a ti porque he reconocido que soy un pecador, que estoy muerto en pecados, que no puedo ir a ti. Es más, no sé si me estés escuchando, pero necesito que me salves mi alma, porque si yo muero mañana en la noche, Señor, yo voy a estar condenado por la eternidad sin ti. ¿Sí? ¿Entienden el peligro? ¿Y por qué en ese momento Juan respondía no? Juan respondía no y respondía no. Verso 22. Y entonces le dijeron, ¿quién eres? Papá, ya llevan 5 preguntas, amados. Este interrogatorio está peor que un interrogatorio, no sé, del gobierno, cuando uno lo están interrogando con aguardiente y cosas así. Le están poniendo presión al Bautista. Dinos. ¿Y por qué le estaban poniendo por qué le estaban poniendo presión? El mismo versículo 22 lea, porque no podemos, porque para que podamos dar respuesta, perdón, a los que nos envían. En otras palabras, mira, amigo Juan, no, yo sé que estás muy ocupado, no queremos dar el ridículo allá. ¿Por qué? Porque ellos eran gente que estudiaba la ley. Era gente que estaba estudiando constantemente las profecías, gente que servía en el templo, en las sinagogas. No queremos dar el ridículo allá. Pero dinos, Juan, ¿de quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Sabe qué le están diciendo ahí? Dame tu resumen, Juan. ¿Quién eres? Dámelo. Y mire, si Juan pudiéselo dar, hermanos, si Juan se hubiese atrevido a dárselo, que Juan no lo iba a hacer, porque Juan nos está mostrando una enseñanza para nosotros y para sus discípulos. Pero si Juan pudiese haber dicho algo, él hubiera dicho lo que yo dije hace un momento. Mi papá es Zacarías y profetizó. Y de mí también. Y no solo de mí, mi papá es sacerdote y sirve en el templo. Y cuando estaba sirviendo en el templo un día, él profetizó y habló de mí y habló del Mesías. Mira, y si fuera poco, el ángel se le apareció a mi madre y le dijo que yo iba a venir e iba a ser el mensajero del Señor. Y si eso no es suficiente, yo fui el primero en ver a Cristo. No con mis ojos, pero ¿se acuerdan la escena de cuando él brinca de emoción por ver a Jesús en el vientre de María? Mi papá es sacerdote, yo soy sacerdote. Mi mamá es de Aarón, de los levitas, yo soy levita. Yo soy Juan el Bautista, el espíritu de Elías reposa sobre de mí. Él pudo haber dicho eso también. Y él también, ¿saben qué pudo haber dicho, hermanos? Y saben que yo, más adelante de mí se dirá que soy el hijo, el hombre, el que ha nacido de hombre más grande, el profeta más grande del Nuevo y el Antiguo. ¿Por qué? Porque soy el que prepara el camino para el Señor. Porque soy el que va a enderezar el camino, a traer la reforma. Juan no estaba apuntando a una nueva religión, amados. No estaba apuntando a una nueva secta. Él estaba apuntando al nuevo nacimiento, a la vida nueva, a Cristo. Él se guardó ese resumen. Ellos preocupados, pero es que no queremos dar el ridículo. Dinos quién eres. Danos tu resumen. Verso 23. Y él dijo,
el primer ejemplo de Juan. Mire lo que él responde al Bautista. Él dijo, yo soy la voz. Él no dijo, yo soy Elías. No dijo lo que yo dije hace unos minutos. Yo soy la voz. De que clama, algunas versiones lo traducen como que llora. El griego lo traduce como llorar, un llanto amargo. En el desierto, enderecen el camino del Señor. Juan era una voz. Juan pudo ver bien dicho, mira, yo soy el profeta. Yo soy esto y esto y esto. Tengo estos títulos. Tengo estas certificaciones. Tengo todo esto. Miren, soy ese. Juan dijo, no, yo soy la voz. Hermanos, literalmente lo que estaban haciendo los fariseos era, Juan, ¿y quién te está enviando? Juan, ¿quién te está diciendo que haga lo que estás haciendo? Juan, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuántos títulos tienes? ¿Qué certificación te avala para hacer lo que estás haciendo? Una voz que clama en el desierto. Un mensajero. Soy el mensajero del Señor, en otras palabras. Un esclavo del Señor. Un siervo del Señor. Es todo. Es todo lo que ustedes tienen que saber de mí. Que yo soy el mensajero y ese mensajero llora amargamente. Con un llanto que clama a todo lo que da su voz. En el desierto, en lugares donde nadie está habitando. Enderecen el camino. Y ese mensaje era para ellos también. Y para nosotros. Enderecen el camino. Miren las maneras en cómo están interpretando la ley. Y la manera en cómo están haciendo las cosas. No está bien. Enderecen el camino. Enderecen el camino. La secta de los fariseos. Todos ellos. Estaban ciegos, hermanos. ¿Y quieren que le diga por qué estaba ciego? Con los 400 años que Dios no está hablando, la Biblia dice, y mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Aprendimos en teología bíblica, no había conocimiento, no había consejo, no había instrucción, no había nada que guiara al pueblo más que simplemente la Torá. Pero lamentablemente, ellos ya después de las leyes de Moisés estaban agregando más. Eso significa que estaban súper perdidos. Y muchos así estábamos. Y muchos aún están así perdidos en pecados, tratando de interpretar las escrituras a su propia conveniencia. Es que yo creo que esto es así, que esto es asá, y se acabó. La ceguera espiritual, el único que nos puede dar luz de entender las escrituras es el Espíritu Santo. Más adelante veremos su ministerio en este mismo evangelio. Juan estaba llamando a ellos a una reforma, hermanos. Y miren, él cita a Isaías. Y si usted se pregunta, ¿cuál fue el que citó? ¿Se acuerda que en un momento le dije, abramos nuestra Biblia en Isaías 40? Ese pasaje. Una voz que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor. Allanad en la soledad cansada para nuestro Dios. Ahí estaba Isaías profetizando de él. Y ellos no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta. Y entonces el autor, como algunas veces pasa, usted está estudiando el texto y de repente aparecen versículos así que usted dice, oye, ¿esto qué hace aquí? Dice versículo 24, los que habían sido enviados eran fariseos. ¿Por qué me dices eso? ¿Quiénes eran los fariseos? Gente que estaba en el pueblo de Israel. Con una lupa así, hermanos. Mirando en qué momento usted va a violar la ley para caerle encima. Lo mismo le hicieron al Señor Jesús. ¿En qué momento va a hacer algo mal para entonces darle con todo el peso de la ley? Ellos habían sido enviados por la corte alta de Jerusalén. Vayan y vean ese judío. Digo, vayan y vean a Bautista, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Y estaban ahí los fariseos escuchando la conversación.
escuchando la conversación. A ver qué estás haciendo. Y ustedes saben que ellos no se andaban con juegos. Ellos eran cazapecadores. ¿En qué momento va a pecar este para ir a caerle con el peso de la ley? La mujer adúltera. Lo del César, con el dinero, los taxes y todo eso. Muchos ejemplos los vamos a ver a través de este evangelio también. Pero verso 25, hermanos. Y le preguntaron otra vez. Esta es la séptima pregunta, hermanos. Yo no sé si usted pudiera aguantar tanta pregunta, tanta presión. Dinos, no queremos pasar el ridículo. Y le dijeron entonces, note esta pregunta, esta es base. ¿Por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni el Elías, ni el profeta. Oiga, ¿por qué bautizas? ¿Quién dijo que en qué momento de la escritura dice que Cristo bautizaría? O Elías bautizaría. Inclusive Moisés bautizaría. No dice eso. Pero ¿sabe lo que ellos están preguntándole? ¿Quién te dijo que bautizaras? ¿Quién te dijo que hicieras eso? ¿Por qué? Porque el pueblo gentil, escuche bien, el pueblo gentil, cuando se hacía judío, venía la religión judía, ellos eran circuncidados y bautizados en el bautismo de limpieza o purificación, por así decirlo. Y entonces lo aceptaban a la religión judía. En otras palabras, los únicos que podían hacer eso eran los judíos, los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué tú lo estás haciendo? ¿Qué autoridad tienes? ¿Quién te ha dicho? Y obvio, despertó, hermanos, despertó la intriga, el interés. Oye, ¿por qué la gente se está bautizando? Pero ese no era el problema de que la gente se estuviera bautizando. Recuerde lo que dije, los gentiles, nosotros que no somos judíos, ellos bautizaban, los judíos bautizaban a los gentiles para aceptarlos a la religión judía. Pero el problema es que Juan estaba bautizando a los judíos. ¿Se imagina? Juan, ¿quién te mandó a predicarles? ¿Quién te mandó a bautizarlos? Y si por encima, Juan, te estás equivocando, estás bautizando a nuestra gente. Nuestra gente no necesita ser bautizada, Juan. Nosotros pertenecemos al pacto. Nuestro padre es Abraham. Es nuestro padre. ¿Por qué nos estás haciendo esto, Juan? ¿Quién te envió? ¿Quién te dijo que lo hiciera? ¿Quién te aprobó? ¿Qué concilio te envió? ¿Qué red te envió? Juan, ¿qué pastor te ordenó para hacer esto? ¿Qué pastor te dijo, ve y hazlo, Juan? Juan, ¿qué concilio presbiteriano te dijo? Juan, ¿qué título tienes? Juan, ¿de dónde eres? Juan, ¿quién eres tú para hacer lo que estás haciendo? Y Juan no hizo defensa de él. El bautista no hizo defensa. No se atribuyó nada. No salió al tú por tú y le dijo, miren, cállense, yo soy esto. Él no dijo eso. No dijo nada, hermanos. No dijo absolutamente nada. Versículo 26. Juan le responde, yo bautizo con agua. Yo bautizo con agua. Pues ni modo que con cerveza o arena. Está bautizando con agua. ¿Por qué responde a Juan así? Pero entre vosotros está uno, escuche bien, quien no conoces. Entre nosotros está uno que no conoces. Juan había sido comisionado y ordenado por Dios para hacer esa labor. Él tenía que hacerlo. Él estaba preparando el camino para el Señor, llamándolos a la fe y al arrepentimiento y al perdón de pecados.
¿Qué representa el bautismo? Más adelante vamos a ver esa ordenanza también en ese evangelio, pero algo rápido. ¿Qué representa el bautismo? ¿Por qué somos bautistas? Bueno, al menos yo. Representa la muerte y la resurrección juntamente con Cristo. Simbólico. Nos salva. Porque si salvas a esa gente esa gente era salva. Y para ser salvo se necesita que Cristo haya resucitado. Y Cristo estaba ahí presenciando esta conversación. Cristo estaba escuchando y viendo lo que estaban diciendo. Por eso Juan dice, entre ustedes. Porque si hubiese dicho entre su grupo, no, entre ustedes, entre los que están aquí, ahí está uno que ustedes no conocen. Y no lo conocían. Es la primera vez también que Juan más adelante va a ver al Mesías cara a cara. Va a ver a su Salvador. Pero ¿por qué bautizas? ¿Por qué lo haces sin nuestra autorización? Nosotros no matamos, ni eres levita, ni eres sacerdote. Es más, no te juntas con nosotros, no eres parte de nuestro grupo religioso. ¿Por qué tú lo estás haciendo? Cuidado cuando cuestionemos a alguien así. En la calle, ¿por qué está evangelizando? Y dice, ¿quién le envió? Dios nos envió a evangelizar, a proclamar las buenas nuevas. Es todo. Hacer su voz, hermanos, su voz. Verso 27. Él es el que viene después de mí. Hablando del que está entre ustedes. Él es el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. El momento de la gran confusión aquí, hermanos, para ellos. Imagínense en ese momento, ¿de quién me está hablando? Dice que está entre nosotros. Y ahora nos está diciendo que Él viene después de Él. Bueno, si Él no es Elías y no es el profeta, ¿quién es? ¿Quién es este? Que ya confirmamos, hasta ahorita ellos ya dieron el statement. Este no es Elías. Este tampoco es Cristo y este tampoco es Moisés. ¿Quién es? Es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar su sandalia. Esto es como dijera mi papá, cachetada con guante blanco. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra el testimonio Juan, la humildad en el servicio. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. En el pensamiento judío, hermanos, uno como alumno de su maestro tendría que servirle a su maestro. Por ejemplo, la agua, todo esto, traerle todo esto, porque el rabí va a enseñar, es mi maestro. Le tengo que desatar las sandalias, servirle, un acto de humillación, servirle como esclavo. Uno era como esclavo si uno fuese alumno de un rabí. Su esclavo, dime qué hago, yo lo hago, tranquilo, yo lo hago, servicial. Pero Juan le dice, yo no soy digno ni de eso. Lo pone a un nivel más abajo. Yo no soy digno de ser llamado su esclavo. Yo no soy digno de ser llamado su discípulo. Yo no soy digno de ser llamado su alumno. Él es más grande que yo. Él está antes que mí. Yo aparecí primero, es correcto, pero Él está desde el principio, desde la creación, Cristo. Entonces Juan en la humildad les enseña a este grupo religioso que Él no es el importante, que no tiene nada que ver si Él es Elías, si Él es Moisés, si Él es quien sea. Y que no es importante si lo enviaron o no lo enviaron. Lo que importa es que Él fue comisionado por Cristo. Lo que importa es que en medio de ellos está uno que los va a salvar, pero no de Roma. En medio de ellos está uno que les va a traer la libertad, pero no religiosa.
sino la de sus pecados, sino la de la condenación, sino de la misma carga que ellos mismos están imponiendo. Jesús en una ocasión lo dijo: ustedes ni dejan entrar y ni entran. Ponen carga pesada en el pueblo. Hermanos, cuando algún siervo, y esto ya estoy hablando, gente que predica la palabra, gente que sirve en la iglesia, cuando alguno de ellos impone, se enseñorea sobre de la grey, hermanos, son lobos rapaces. Cuando ellos imponen las ideas sobre de usted y sobre de mí y sobre de cualquier cristiano, cuando ellos se están tratando de que usted los siga por temor, cuando usted sienta miedo de confrontar a su pastor, cuando sienta miedo de confrontar a algún maestro, cuando sienta miedo de confrontar a alguno que está enseñando, hermano, pregúntese por qué. ¿Será acaso que teme al lobo? Muchos lobos están allá afuera. Y algunos estarán dentro de las iglesias. Y de esta iglesia estarán algún día. Y debemos estar alerta para sacarlos, para correrlos, para ahuyentarlos, pero también llamarlos al arrepentimiento. Hermanos, el testimonio de Juan debe de enseñarnos algo. Cristo es importante. No la persona que está haciendo las cosas. Hermanos, yo no camino más con Dios que ustedes. Yo soy igual que ustedes. Porque me paro aquí y enseño aquí jueves tras jueves no significa ninguna autoridad sobre de ustedes. Yo no soy señor de ustedes. Yo debo de velar por ustedes, servirles a ustedes. Amados, soy su esclavo de ustedes, su siervo de ustedes. Hay gente que teme a sus pastores, gente que teme a los ministros. No se les quiere ni acercar. Vayan a invitarles un café en su casa. Ay, este tipo va a venir y corrección, vara. Cero consuelo. Y Juan el evangelista, hermanos, termina de darnos el testimonio de Juan con este versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Un final sin importancia. ¿Por qué sin importancia, hermanos? Porque no importara si eso hubiese pasado al fin del mundo, al principio del mundo, ¿qué era lo importante de esta enseñanza, de este relato que el evangelista Juan nos está mostrando aquí? Que el siervo de Dios no es mayor que Cristo es mayor que el siervo, que Cristo es el maestro y yo soy su alumno. No soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias a Cristo. Hermanos, este pasaje nos enseña algo y con eso me gustaría empezar a concluir el mensaje. Uno nos enseña la humildad en el servicio hacia el Señor, en cualquier área, hermano, que usted sirva en su comunidad, predicando el evangelio dentro del trabajo, fuera del trabajo, en la tienda, donde sea. Hermanos, la gloria es de Cristo. ¿Es Cristo exaltado en lo que estoy haciendo? ¿O soy yo? ¿O soy yo el que siempre, cada vez que ustedes o alguien habla conmigo, es, no, yo fui al seminario fulano, yo fui al seminario sutano, yo tengo esta maestría, este PhD, yo sé griego, sé hebreo, le manejo esto, le hago lo otro? Sale mi resumen. Soy director y presidente de esto. Y tengo sobre de mí como 44,480 pupilos, en otros siervos. Gente que me sigue. Me gusta que me aplaudan. Me gusta que me digan, qué buen sermón, hermano, qué buena predicación. Cuidado, hermanos. Somos llamados a ser siervos. Segundo, amados, proclamemos a Cristo. En todo. En todo, hermano, debe ser proclamado Cristo en nuestras vidas.
Nosotros somos llamados a servir a la obra del Evangelio, no a nuestras obras, no a mi persona, no a su persona. Somos llamados a servir al Señor, hermanos. Piensa por un momento, hermanos, un gran paréntesis aquí. ¿Cuántos dones usted ha recibido del Señor? ¿Cuántos talentos ha recibido? ¿Y qué están haciendo? ¿Acaso domingo tras domingo, cuando usted se congrega con los santos, son edificados con sus dones, con sus talentos? ¿Usa sus dones para la proclamación del Evangelio? ¿Usa sus dones para la edificación de los santos en la congregación? Cuando se reúne con sus hermanos a alabar y a escuchar la palabra de Dios. Y tercero, hermanos, Dios nos ha delegado una gran responsabilidad: llamar a las personas al arrepentimiento. Llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y esto nos debe de dejar saber, debemos de entender, hermanos, que nosotros no debemos de llamar a alguien al arrepentimiento con motivos de que busque a Dios para que le solucione su problema. Es peligroso. Y cuando hablo problema económico y de todo, habido y por haber, nosotros somos llamados a llamarlos a las personas a que vengan a Cristo por el problema de su corazón que está endurecido, por su ceguera espiritual, por su problema de enemistad con Dios. Porque si hoy mueren y Cristo no ha sido el Rey y Señor de sus vidas, en otras palabras, usted no ha aceptado la doctrina de Cristo, usted no ve a Cristo como su único y Señor y Salvador, usted va a perecer. Y si usted y yo estamos en Cristo y hemos aceptado sus enseñanzas y hemos aceptado su doctrina y hemos aceptado su persona, más nos vale que estemos caminando como Él, porque también seremos juzgados.